Hola chicos, en este video vamos a hablar un poquito de lo que es la calorimetría a presión constante. Sin embargo, pues antes de meternos de relleno con este tema, pues hay que retomar unos conceptitos básicos. Lo primero de ellos, pues es identificar los tipos de calor que pueden existir, ¿no? En este caso, bueno, tenemos lo que es el calor de formación, que es el calor implicado cuando se forma un mol de cualquier sustancia. Y estos valores generalmente pues ya se encuentran reportados en tablas, las cuales pues vamos a utilizar un poquito cuando lleguemos al tema de entalpía estándar de reacción. Posteriormente tenemos el concepto de calor de reacción, que en este caso es el calor implicado cuando se está llevando a cabo una reacción química. Y recordemos que este calor de reacción se puede calcular de manera teórica utilizando las tablas de calores de formación o de manera experimental mediante calorimetría. Ahora bien, también tenemos lo que es el calor de combustión, que es el calor que se libera cuando se quema el mol de una sustancia en presencia de oxígeno, y esto generalmente en condiciones estándar, que es una atmósfera y 25 grados Celsius. El calor de combustión también se puede determinar mediante calorimetría, pero en este caso es calorimetría a volumen constante. Para ello, estos calores de combustión se determinan mediante un dispositivo que se le conoce como bomba calorimétrica. En este caso, pues vemos que dentro del contenedor que tiene agua hay lo que es un otro pequeño contenedor donde se coloca nuestra muestra que se va a incinerar, ¿no? Entonces, en este tipo de calorimetría, pues no nos vamos a enfocar en este tema. Posteriormente tenemos calores de neutralización, que es el calor que se va a liberar cuando reacciona un ácido con una base. Y también tenemos el calor de dilución, que es el calor que se puede liberar o absorber cuando una sustancia, generalmente sólida, pero también hay líquidos, se disuelve en agua. Recordemos que en el calor de neutralización sí ocurre una reacción química porque está interaccionando un ácido y una base. Sin embargo, en el calor de dilución solamente se está disolviendo la sustancia. En este jamás hay un proceso químico, sino un proceso físico porque la sustancia solamente se está disolviendo. Y ambos tipos de calores se pueden determinar empleando calorimetría a presión constante, que es lo que ahorita nosotros pues vamos a revisar. Para ello pues hay que conocer un poquito cómo es este calorímetro que se utiliza a presión constante. En este caso el calorímetro es un dispositivo que vamos a utilizar para medir el flujo de calor de manera experimental. Este flujo de calor, bueno, en el caso de química puede ser dos disoluciones acuosas que van a reaccionar entre sí o un soluto que se va a disolver en agua. Entonces, las partes del calorímetro pues son muy básicas. Contamos con un termómetro para monitorear el cambio de temperatura, el agitador para mantener uniforme lo que es el calor y mi proceso que esté llevando a cabo, un recipiente aislado para que el calor no se vaya hacia el exterior, y dentro del calorímetro pues nuestra mezcla ya sea de reacción o de dilución. Ahora, el calorímetro pues tiene lo que son tanto su sistema como su entorno. ¿Quién va a ser el sistema en un calorímetro? Los reactivos y productos que están interviniendo en el proceso. ¿Y quién va a ser el entorno? Nuestro entorno va a ser el agua
de las disoluciones o el agua donde estoy disolviendo el soluto, así como el calorímetro perfectamente aislado. Sí es importante que entendamos los componentes de nuestro calorímetro para que podamos comprender la resolución de problemas. Ahora, ¿qué es lo que mide el calorímetro? Va a medir el flujo de calor en el agua, no en la reacción como tal, sino lo que nos permite cuantificar es ese flujo, pero en el agua. ¿Y cómo lo hacemos? Monitoreando el cambio de temperatura. Por lo tanto, recordemos que pues vamos a tener dos tipos de procesos, exotérmicos y endotérmicos. En el caso del proceso exotérmico, el calor se transfiere de la reacción hacia el agua. Recordemos que las disoluciones, el tener solutos disueltos me facilita que cuando reaccionen, la reacción se lleve a cabo de una manera más eficiente, en comparación si estuvieran en estado sólido, por ejemplo. Entonces, en el proceso exotérmico, el calor se transfiere de la reacción hacia el agua. Por lo tanto, el agua va a elevar su temperatura porque el agua está absorbiendo ese calor que libera mi reacción. En cambio, en un proceso endotérmico, el calor se transfiere desde el agua hacia la reacción. ¿Y esto cómo se ve reflejado? Mediante la disminución de la temperatura. ¿Esto qué quiere decir? Que el agua pierde calor para cederlo a la reacción. Y como pierde ese calor para que la reacción lo gane, es por eso que el agua baja su temperatura. Entonces hay que recordar que esto de exotérmico y endotérmico va enfocado principalmente al sistema, ya sea si mi sistema pierde o absorbe calor. Y recordemos que en el caso del calorímetro, mi sistema van a ser los reactivos que están interaccionando. Por lo tanto, el agua, como es parte de mi entorno, es la que va a sufrir estos cambios de temperatura. ¿Ok? Entonces, pues bueno, ahora en la parte matemática son dos formulitas las que ocupamos para calorimetría a presión constante. Igual son solamente dos formulitas porque el tipo de problemas pues es bastante sencillo los que vamos a trabajar. Ok, la primera fórmula se le conoce como calor de disolución entre comillas. ¿Por qué le digo entre comillas? Porque se refiere al calor con respecto al agua. Entonces, cuando yo aplique esta formulita, estoy calculando el calor relacionado con el agua, es decir, con el entorno de mi calorímetro, con el entorno de mi sistema. Y la formulita es que el calor de la disolución es igual al calor específico de la disolución por la masa de la disolución por el cambio de temperatura. En este caso, generalmente el calor específico de la disolución va a ser el mismo que el del agua, debido a que la cantidad de reactivos o de solutos pues es muy pequeña. Ahora, posteriormente tenemos el denominado calor de reacción, que está implicado al proceso o al sistema de mi calorímetro, es decir, a mis sustancias, a mis reactivos que están como tal interviniendo en la reacción. ¿Y cómo lo calculo? Simplemente le tengo que cambiar el signo al calor de disolución. Que recordemos, este calor de disolución es con respecto al agua. Y este de aquí con respecto al proceso o al sistema, vaya, pues termodinámico. Ahora, como ya dijimos en el calorímetro, pues vamos a experimentar procesos exotérmicos y procesos endotérmicos.
En este caso, cuando el cambio de temperatura es positivo, recordemos que mi entorno, que es el agua, está absorbiendo calor y por lo tanto el calor de reacción va a ser negativo porque mi sistema lo está liberando, es decir, mis reactivos lo están liberando para que el agua la absorba y por ende aumente la temperatura. Y en cambio, en un proceso endotérmico, el agua pierde calor, por lo tanto baja la temperatura del agua y mi reacción va a absorber ese calor que el agua pierde y por eso el calor de reacción es positivo. Entonces, a modo de conclusión, por lo menos en esta parte teórica, es que un cambio positivo en la temperatura dentro de un calorímetro me está indicando un proceso exotérmico. Y en este caso, mi proceso va a tener un calor negativo. En cambio, si en mi calorímetro hay una disminución de temperatura, estoy hablando de un proceso endotérmico y por lo tanto mi sistema o mi reacción va a tener un calor positivo porque lo va a absorber. Entonces, pues hasta aquí pues es la parte teórica relacionada con este tema de calorimetría a presión constante. En el siguiente video revisaremos un ejemplito relacionado con este tipo de problemas. Muchas gracias.